va a ser Segunda de Samuel capítulo 23. Segunda de Samuel capítulo 23. Así es que busquen esa sección y partan ahí la Biblia o mantengan ahí su plumita o lo que tengan. Y también quiero pedirles que vayan conmigo a Hechos capítulo 13. El pasaje principal va a estar en Segunda de Samuel capítulo 23, pero quiero pedirles que también leamos Hechos capítulo 13. Así es que busquen ambos y primero vamos a leer Hechos. La razón es, quiero pedirles que en esta hora juntos seamos exhortados a servir al Señor de acuerdo a su voluntad en esta generación. Servir al Señor de acuerdo a su voluntad. Toma nota por favor de ello. Y si quieres personalizarlo, ponlo de esta manera: sirve al Señor de acuerdo a su voluntad. Y quiero que noten por favor en Hechos capítulo 13 primero, dice la Biblia que el Señor, nuestro Dios, ustedes saben que el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Saúl, quien fue el primer rey, pero después algo pasó con Saúl, no muy agradable, que Dios tuvo que cambiarlo. Noten lo que la Biblia dice con respecto a David, quien es el personaje del cual vamos a aprender hoy cómo servir a Dios de acuerdo a su voluntad. Noten lo que dice el versículo 22. Quitado este, ¿quién es este? Saúl. Quitado Saúl, dice, les levantó por rey a David. Todos conocemos a David, ¿verdad? Bien, gloria a Dios. Dice, de quien dio también testimonio diciendo. Ahora, escucha, este es el testimonio de Dios. Dios dijo lo siguiente: he hallado a David, hijo de Isaí, nota, varón conforme a mi corazón. ¿Cómo era David? Era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. O sea, Dios está diciendo, encontré a este hombre cuyo corazón está alineado a mi corazón. Y nota lo que dice después: ¿quién hará? Dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? ¿Cuánto hará? Todo lo que yo quiero. Esa es la clave. Nuestro corazón debe estar alineado con el corazón de Dios, porque Dios quiere que hagamos toda su voluntad. Ahora, nota en ese mismo capítulo, en el versículo 36, después de que se habla de él unas cositas más, en el versículo 36 dice, porque a la verdad, o sea, esto es verdadero, esto es cierto, esto ocurrió, es histórico. David, habiendo servido a su propia, ¿a quién sirvió? A su propia generación. Y quiero que entiendas algo en lo que respecta a David. Dios encontró a David conforme a su corazón, quien hizo toda su voluntad en esta generación en la cual él vivió. Para ti y para mí como cristianos, y quiero exhortarte, y quiero que esto sea una exhortación para todos, Dios te ha puesto en esta generación. Tú y yo un día, nuestra generación va a dejar de existir y detrás de nosotros vienen otras generaciones. No te preocupes de la generación que viene atrás en lo que respecta a ti y a mí para hacer la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios en esta generación. David hizo la voluntad de Dios en su generación, dice aquí, a su propia generación según la voluntad de ¿quién? De Dios. Una vez más, aclara el autor aquí, según la voluntad de Dios. Hizo todo lo que yo quise. Además dice aquí, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Cuando dice que vio corrupción, quiere decir que su cuerpo se pudrió, como va a ocurrir con el cuerpo de todos nosotros. Esto es interesante, hermanos. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Se va a podrir, se va a corromper, si les gusta más esa palabra, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es de que este cuerpo tan hermoso y glorioso, esta carita tan linda que vemos todas las mañanas,
¿verdad? Nos vemos al espejo y decimos, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿Qué dice el espejito? Tú. Tú, ¿verdad? Bueno, este cuerpecito, esta carita tan linda y bonita que tú tienes, se va a gusanar y va a terminar hecho polvo, nada. ¿Por qué la Escritura aclara eso, hermanos? Para que no la creamos. ¿Dónde está David hoy, hermanos? En manera, su cuerpo. ¿Dónde está su cuerpo? Hecho polvo. Claro está, el Espíritu está con Dios, ¿verdad? Él está con el Señor, porque nosotros, este cuerpo solamente es el cascarón, porque nosotros somos hasta aquí adentro. Al morir, las cosas cambian. El cuerpo queda una vez inánime, sin vida, pero queda ahí. O sea, el cuerpo no es nada, hermanos. Y lo que esto implica es entender que el instrumento que somos nosotros no somos nada. Es Dios y solo Dios quien va a hacer las cosas. Nos damos cuenta a través de la vida de David que David tuvo sus errores. Tuvo muchos errores. Podemos analizar la vida de David desde el punto de vista de sus errores, y desde el comienzo hizo muchos errores. Como ser humano tenía sus deficiencias. Pero la palabra de Dios dice que Él hizo todo conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, le da el crédito de que Él hizo todo. Pero tú y yo pensamos, bueno, ¿todo? No todo lo hizo conforme a la voluntad de Dios. ¿Acaso no cuando quiso traer el arca del pacto, se acuerdan? Se le ocurrió traerla en una carreta, y a raíz de eso uno de sus hombres murió, y después se raspó la cabeza y dijo, ¿qué pasó aquí, Señor? Yo quería hacer algo bueno, y Dios le dijo, sí, pero no fue de acuerdo a como yo dije que lo hiciera. Tú tomaste la decisión de hacerlo como tú quisiste. Es decir, no podemos dar cuenta que en realidad, desde el punto de vista práctico de las cosas, David no hizo todo conforme a la voluntad de Dios, pero sin embargo la Biblia dice que David hizo ¿qué? Todo conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque cuando dice todo conforme a la voluntad de Dios, la Biblia está refiriendo a todo lo que Él hizo conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Todo aquello que no fue hecho conforme a la voluntad de Dios queda atrás. Pero ahora, regresando al libro de Samuel, después de haber hecho un pequeño análisis de la persona de David y lo que esto implica para cada uno de nosotros, familia, tú y yo tenemos la obligación delante de Dios de servirlo a Él con todo nuestro corazón en esta generación en la cual vivimos, porque un día vamos a morir y nuestro cuerpo va a haber corrupción. Y después de eso, hermanos, no importa más las cosas, importa solamente lo que hemos hecho aquí en la tierra. Ahora, quiero que veamos de una manera práctica cosas que hay aquí, hermanos, importantes, y vamos a ver siete conceptos que nos van a ayudar a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos conceptos? 7. Si es que tome nota, primero vemos, número 1, su origen. En 2 de Samuel capítulo 23, su origen. Nota lo que dice la Biblia en el versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. ¿Hijo de quién, hermanos? De Isaí. Hijo de Isaí. Su origen. David, hijo de Isaí. La palabra, si ustedes se dan cuenta, siempre habla hijo de, hijo de, hijo de. Aún Jesús, uno de sus títulos es hijo de Dios. Hijo de Dios, hijo de Isaí, hijo de Abraham, hijo de Jacob, hijo, 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 hijo. Siempre la Biblia está apuntando a la realidad de que somos ¿qué? Hijos. La oración que todos nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿cómo comienza? ¿Qué dice? Padre Nuestro. ¿Qué estás? Nota, Padre, Hijo, Padre, Hijo. Esto implica, hermanos, que lo primero que necesitamos entender es de que hemos entrado en una relación. Tenemos un origen como cristianos.
Antes nosotros podríamos decir hijo de quien sea nuestro padre. En mi caso, mi papá se llama Otoniel. Hijo de Otoniel. Y mi papá tenía un papá y se llamaba Aurelio, mi abuelo. Hijo de Aurelio. Y así podemos ir de generación en generación. Pero ahora, propiamente, yo no soy hijo de Otoniel. ¿Soy hijo de quién? De Dios. Porque cuando recibes a Cristo Jesús, Él te da la potestad de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Y lo primero que necesitamos entender es nuestro origen. ¿Quién es nuestro papá? Es Dios. ¿Está claro, familia? No vivamos como huérfanos. No podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos servir a Dios en esta generación caminando como huérfanos. Y muchos de nosotros caminamos como huérfanos. Tenemos un Padre que está en los cielos, rico en todo lo que tú quieras, rico en misericordia, rico en bondad, riqueza material. ¿Acaso no Dios es rico materialmente hablando, hermanos? Él es el dueño de todo el oro, toda la plata. La Biblia dice que Él a quien quiere pobreza, a quien quiere riqueza. Dios es rico en misericordia. ¿Acaso no tuvo misericordia con David cuando hizo todos sus errores? ¿Acaso no tuvo misericordia con Abraham, que también cometió errores? Se metió en muchos problemas Abraham. Una vez casi lo matan por andar diciendo mentiras, y a su esposa casi se la quitan por andar diciendo mentiras. ¿Se acuerdan de eso? Y sin embargo, Abraham es el padre ¿de qué? De la fe, cuando mostró un montón de incredulidad a través de su vida. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre que está en los cielos, ve a sus hijos como lo que son, sus hijos, y sus hijos son perfectos. Y ahí es cuando nosotros necesitamos entender, hijos de quién somos, hermanos. No somos hijos más del diablo. Vosotros sois de vuestro padre, dijo Jesús. ¿Quién era su padre? El diablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él dijo eso, Señor? Padre de la mentira. Y nosotros entendemos ahora, hermanos, que tenemos un origen. Ahora, eso es lo primero que debemos establecer en nuestra vida. ¿Quieres servir a Dios? Primero establece bien esta relación. ¿Es tu papá, sí o no? Entonces, comenzamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cada vez que oramos, nos dirigimos a Él como lo que Él es, papá. Y Él te va a suplir, Él te va a dar todo lo que tú necesites para poder hacer su voluntad. Número 2. Nota cómo David habla de su exaltación. Hermanos, Dios lo exaltó. Nota conmigo aquí en el versículo 1, dice, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Qué dice aquí, hermanos? Fue levantado ¿en qué? En alto. Número 2. No solo tu origen, o el origen de su origen, sino también su exaltación. Hermano, Dios lo levantó en alto. ¿Acaso no dice la Biblia, Dios levanta del polvo al desvalido y lo sienta con los príncipes de su ¿qué? De su pueblo? ¿Acaso no dice la Biblia que ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? La Biblia dice que Él nos compró con su sangre e hizo para Dios, su Dios, reyes y sacerdotes. Hermano, tú y yo tenemos una exaltación, una posición que Dios nos ha dado. Somos príncipes de su pueblo y por lo tanto debemos caminar como lo que somos, debemos vivir como lo que somos, representar a nuestro rey. Nosotros somos sus ¿qué? Sus príncipes. Nosotros debemos caminar como lo que la Biblia dice que somos, realeza. Y debemos entenderlo, hermanos. No somos cualquiera. No somos del vulgo. No somos cualquier, ¿verdad? No sé cómo decirlo. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? No quiero poner a nadie. Pero, porque a veces hay palabras que uno no entiende. No hay muchas maneras de hablar acerca de los que son de castas más bajas. Pero ustedes entienden lo que quiero decir, ¿verdad? O sea, no somos cualquier persona. Aunque
nuestro origen real, socialmente hablando, no sé. Ahora estamos en Cristo, hermanos. Y estamos en una posición completamente diferente. Somos reyes y sacerdotes, porque Cristo Jesús lo hizo por nosotros. David, ¿quién era? Era un pastorcito, hermanos, que su padre tenía cuidando las ovejas. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote va a ungir? Vio al otro que estaba bien grandote, guapo, y dijo, wow, este es. ¿Se acuerdan? Porque Isaí tenía hijos guapos. Yo seguro que las chicas estaban rodeando la casa de Isaí mucho. La Biblia habla de David, que era hermoso, hermanos. Pues estamos hablando de que Dios mandó a Samuel a un lugar donde la dinámica de las facciones de ellos era atractiva, hermanos. Pero Dios le estaba dando una lección a Samuel. Ustedes saben, Dios no ve ¿qué? Lo exterior. Dios ve ¿qué? Corazón. Y allá había un muchachillo que sus hermanos siempre lo tenían allá cuidando las ovejas. Lo despreciaban, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando él va a dejarles una comidita? Les lleva los burritos mientras ellos estaban ahí en la guerra. Y que le dijeron, ¿qué haces aquí? Cosa. Tienes que estar allá cuidando las, ¿qué? Las borregas. ¿Qué haces aquí? Esto es para hombres. Estaban todos escondidos, miedosos de Goliat. Esto es para hombres, esto no es para ti. ¿Y qué dijo Davidcito? ¿Y quién es ese incircunciso que está ofendiendo al Dios de Israel? Ya Saúl mismo estaba todo atemorizado. ¿Recuerdan? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios levantó a uno que despreciado por su familia, despreciado por la sociedad, pero cuyo corazón, hermanos, era fuerte, cuyo corazón era preciso para lo que Dios necesitaba en ese momento. Porque recuerden, el maestro, amo de este universo, mueve las piezas de rompecabezas como Él quiere, hermano. Este mundo no está bajo el control de Satanás. Dios tiene control de este mundo, hermanos. Ha permitido que Satanás haga de las suyas, pero va a haber un momento que Dios va a tener cuidado de él. Pero nosotros ahora no estamos bajo el dominio de Satanás, estamos bajo el dominio de a quien le pertenecemos originalmente, y esto es Dios. Ahora Dios te ha escogido a ti, te sacó del polvo, te sacó de ahí donde te sacó y te ha puesto con los príncipes de su pueblo. Te ha exaltado. Y no tienes por qué sentirte la persona más inferior en la casa de Dios, porque para Dios no hay ninguna diferencia. Todos somos príncipes. Todos aquí tenemos una exaltación que nos ha sido dada por Dios. ¿Entendemos, hermanos? David no dejó de apreciar lo que Dios hizo por él. Lean los Salmos. Pero también otra cosa que quiero que entiendan conmigo es el cargo. O sea, hay un origen. Somos hijos de Dios, príncipes de su pueblo, porque nos ha aceptado. Pero también un cargo. Observa, cada uno de nosotros aquí tiene un cargo, así como David. Nota en el versículo 1, dice, el ungido del Dios de ¿qué? De Jacob. El ungido del Dios de ¿quién? De Jacob. El ungido. ¿Para qué lo ungieron, hermano? ¿Para ser qué? Rey. El profeta fue, le derramó el aceite en la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, Él es el rey de Israel. Dios le dio un cargo. Y la pregunta aquí es, si tú quieres servir a Dios en esta generación con todo tu corazón, como es debido, y estableciste que Él es tu Padre, claro, ya le aceptaste como Señor y ya te sacó, te puso como príncipe de su pueblo, la pregunta es, ¿cuál es tu cargo? ¿Para qué te ungió Dios? Ya todos sabemos aquí para qué nos ungió Dios. ¿Ya has definido cuál es tu cargo? La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, que Dios ha establecido dones. Ya ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Los ha puesto para que ellos formen a los santos para la obra del ministerio. Y podemos ver ciertos cargos ahí. Pero no es lo único que Dios tiene.
Todos nosotros somos un cuerpo. La pregunta es, ¿cuál es el cargo que Dios me ha dado? ¿Cuál es esa posición? ¿Qué es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Porque recuerden, un cuerpo debe ser funcional. Ustedes todos tienen su cuerpo, ¿no? Pero se han dado cuenta que con el tiempo nuestro cuerpo como de repente empieza a salir cosas que dicen, ¿y esto dónde salió? ¿Verdad? Como que la vejez empieza a crear en nosotros ciertas cosas que dices, ¿qué es esto? Verrugas, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta? Una verruga por aquí, otra verruga por aquí. ¿Qué pasó aquí? Otros de pronto tienen como un tumor en la espalda o en los brazos o donde sea. Son excesos de grasa, ¿no? Y dicen que la grasa se acumula en ciertos lugares, pero a veces no tiene por dónde escapar y de repente ¡pum!, sale un chichón por ahí. Y dice, ¿y esto qué pasó? Llegó uno bien preocupado al doctor. No, es un exceso de grasa, que esto y que lo otro, nada peligroso. Pero dice, ¿y para qué está ahí? Pues no supo por dónde salir y ahí se quedó. ¿Y para qué lo quiero? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. ¿Verdad que sí? Y así a veces es dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Hay personas que están allí, pero no sirven para nada. Y dice, si este no salió, no supo cómo escaparse, pues aquí está y aquí se quedó. ¿Verdad? ¿Y qué está haciendo? Nada, nomás está ocupando una silla. Oh, gloria a Dios. Cualquier parecido es pura coincidencia. Yo sé que todos ustedes aquí están haciendo algo para Dios. No estoy preocupado por ustedes, hablando de otras iglesias. Pero la cosa que es que cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿cuál es el cargo? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mis manos? Porque recuerden que un día vamos a dar cuentas, hermanos. ¿O acaso no? ¿Vamos a dar cuentas, sí, hermanos? Claro. Ustedes no creen que, oh, gloria a Dios, ya está todo bien. No, hermanos, sí, vamos a estar en el cielo todos. Pero quiero que sepan que algunos vamos a llegar bien humeados. Bueno, espérense que leamos el libro de Corintios. La Biblia dice que todos vamos a ser probados, ¿por qué? Por fuego. ¿Verdad? Créanmelo. No vamos a ser cristianos ahumados. Porque es lo único que va a ser. Estamos ahí, gloria a Dios, qué hermoso y qué glorioso, y vamos a estar allí, pero hermanos, qué vergüenza, ¿no? Imagina, llegas dentro, ya llegué, hermano, y todo el humo saliendo. Gloria a Dios que llegaste. Venías quemando llanta, ¿verdad? Sí, hermano, casi no lo hago. Aquí estoy. Gloria a Dios. ¿Verdad? Me recordó el libro de Proverbios, hermanos, acabamos de leer un versículo que dice que los flojos es como los flojos, el perezoso, es como el humo para los ojos. Y así a veces me pongo a pensar, los cristianos que fueron perezosos aquí en la tierra van a llegar allá al cielo y van a estar perezosos. Ay, quítate porque estás molestando mis ojos. Es como el humo para los ojos, molestas, perezoso. Y la Biblia aquí dice, hermanos, que él tuvo un cargo. ¿Rey de qué? Israel. Ahora, a la par con eso, hermanos, o sea, él te ha hecho su hijo, él te ha exaltado, él te va a dar un cargo, pero también quiero que entiendas que con esto él te da talento. Porque David tenía talento. Nota en el versículo 1, dice, el dulce cantor ¿de quién? De Israel. Ese era su talento. O sea, número 4, su talento. Dijimos su origen, su exaltación, su cargo, pero número 4, su talento. Nota cómo le llama la Biblia a David, el dulce cantor de Israel. ¿Y acaso no David tenía el talento para la música? ¿Quién apaciguaba a Saulito cuando se le metía el diablo? David. Tenía el cantor, el dulce cantor. ¿Cómo lo titula aquí la Biblia? El dulce cantor ¿de quién? De Israel. ¿Sabes que muchos de los salmos fueron escritos por quién? Por David. Salmo 23, glorioso salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Era un canto, hermanos. La gente en Israel cantaba el Salmo 23, así como todos los salmos. Nota, David recibió un talento de parte de Dios y Dios lo usó para él. ¿David lo usó para Dios? Claro, escribió cantos. Dios te va a dar talento. Y tú sabes cuál es tu talento. Pregúntate, ¿para qué soy bueno? Pero no creas lo que dijo tu mamá o tu papá. ¡Para nada! Olvídate lo que dijo tus padres, porque a veces los padres decimos eso, ¿verdad? Ay, estos hijos míos son buenos para nada. Yo no se la creo.
Pero, ¿acaso no es cierto que todos aquí somos buenos para algo? Hasta para estorbar, algunos somos buenos. Pero todos somos buenos para algo, hermanos. Recuerdo una vez que estábamos construyendo en la iglesia un cuarto y llegó un hermano de edad y se me acerca y me dice: pastor, ya estoy aquí. Digo: oh, gloria a Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sabe hacer? Bueno, pastor, yo no soy bueno para la construcción, me duele la espalda, no puedo cargar, no puedo estar mucho tiempo de pie. Me empezó a dar todo lo que el médico le dijo que tenía que hacer. Y en mi cabeza pensando: oh, pues hermano, sería mejor que se quedara en la casa, ¿verdad? Y bueno, pues no sé, hermano, ¿por qué no se pone a recoger aquí algunas cositas, como Dios le vaya dando a entender, como usted puede? Pero de repente el hermano empezó a hablar más de lo que debía y me estaba distrayendo los que sí saben hacer algo, ¿verdad? Y dije: no, este hermano es bueno, pero para hablar. Y lo fui y lo agarré y le dije: hermano, venga. Lo traje, lo senté en una sillita y le digo: mira, aquí quiero que hables con Dios. Y mientras todos estamos trabajando, quiero que ores por todos nosotros. Aquí sentadito, mira, pues sus cojincitos aquí para que no se lastime su espalda. Vi que le gusta mucho hablar, ¿verdad? Claro, no le dije que le gustaba hablar, ¿verdad? Pero me di cuenta que le gustaba hablar y dije: esto es bueno, ¿para qué? Para orar. Siéntese aquí. Lo puse ahí solito, él y Dios nada más. Habla con Dios todo lo que quieras. Encomiéndanos. ¿Es tú? Porque uno tiene que detectar lo que los otros saben que hacer y encaminarlos de una manera que ellos puedan ayudar. Sabiamente, hermanos, busca en ti, pregúntate: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué soy bueno? ¿Para qué Dios me ha dado talento? Dios me ha dado talento para algo. ¿Para qué sirve esto? ¿Y sabes qué? Úsalo para Dios. Úsalo. Otra cosa, hermanos, número 5. Nota la palabra de David, su palabra. Nosotros debemos entender algo, que el Señor nos ha dado palabra. Y cuando hablo de palabra, no estoy hablando de nuestras palabras. Nota lo que dice el versículo 2. El Espíritu de Jehová. ¿El Espíritu de quién? Clarito ahí. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice la Biblia? Ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Estamos claros, hermanos? Su palabra, dice aquí la Biblia, su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Jehová habla a través de mí. Y aquí es cuando tú y yo tenemos que entender algo. La Biblia, hermanos, es el libro. ¿Qué es la Biblia? El libro. No hay otro libro, hermanos. La Biblia es el libro de Dios. Es la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová escribió este libro. ¿Estamos claros? Esta palabra, este libro tiene que ser leído, tiene que ser aprendido, tiene que ser estudiado. Tenemos que vivir, respirar, transpirar la palabra de Dios. Si no, no podemos hablar la palabra de Dios, hermanos. Y ahí es cuando nosotros necesitamos tomar responsabilidad. Dios te ha hecho su hijo, Dios te ha exaltado, Dios te ha dado un cargo dentro de la iglesia. Hay algo que Él ha puesto en tu corazón a hacer, te ha dado el talento para ello. Pero algo que debe guiar tu vida, que debe guiar mi vida, es la palabra. Y su palabra debe estar en mis labios. Cuando tú lees a Moisés, quien era el líder del pueblo de Israel, el primer líder que Dios usó para sacar al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto y llevarlo a través del desierto hasta la tierra prometida, fue Moisés. Y uno de los asuntos que Dios le dijo a Moisés, como líder, como el escogido de Dios, y tú sabes que Dios escogió a Moisés, Dios levantó a Moisés, Dios le dio talento a Moisés, Dios le dio cargo a Moisés. Pero una cosa que Dios le dijo a Moisés: tú te vas a encargar de que el pueblo de Israel conozca mis caminos y les vas a mostrar el camino por donde deben de ir. A Josué, el segundo líder después de Moisés, ¿qué le dijo Dios?
de este libro no te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de este libro. Y es una de las características de los líderes del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se dice de los ancianos que deben de ser maestros de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que esto implica para ti y para mí? Hey, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, busca estar en la palabra todos los días. Si no, no vas a poder hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar sabiduría. Amén. Tu vida va a ser más fácil, tu vida va a ser próspera, porque la Biblia dice que aquel que medita en la ley de Jehová día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja ¿qué? No cae. ¿Y cuánto de lo que hace prospera? ¿Cuánto? ¿Quieres que tu vida prospere? Bueno, día y noche. Pastor, yo no me lo estoy leyendo de día. Pues nada más tienes media prosperidad. ¿Es lo que quieres? Recíbelo en el nombre del Señor. Pero ¿quieres prosperar? La palabra es la palabra, hermanos. No miento, ¿sí? Día y noche. Día y noche. El salmista dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir ¿qué? Pero no lo decía como nosotros lo decimos. Ese besito de las buenas noches, Dios, no, había estado en la palabra, cerró la Biblia y dijo: wow, ahora sí puedo dormir ya. ¿Entiendes? Después decía él: yo me acosté y dormí y me levanté, porque Jehová ¿qué? Me sustentaba. O sea, también daba el besito de los buenos días, pero no como nosotros. Se levantaba leyendo las Escrituras, apreciando a Dios, y después decía: ahora sí, conquistar el mundo para Dios. Pero es la palabra, hermanos. Y luego, noten su gobierno. Noten el versículo aquí que estamos leyendo, versículo 2. Después de habernos dicho: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mí, lengua, dice el 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de quién? De Dios. Era el gobierno, hermanos, que David tenía. Él se gobernaba bajo el temor de quién? De Dios. El temor de Dios. Tu vida y mi vida debe ser gobernada por el temor de Dios. ¿Qué quiere decir tenerle miedo a Dios? Claro, ¿tenemos que tenerle miedo a Dios? Claro que sí, hermanos. Horrenda cosa es caer en las manos de un ¿qué? Dios vivo. Ahora, no es que andamos todos los días: ay, que Diosito no me vaya a matar, no me vaya a destruir, no me vaya a matar el infierno. No es esa la idea. Caminar bajo el temor de Dios, hermanos, implica que si la palabra de Dios nos está diciendo algo, debemos tener miedo a fallarle a quién? A Dios. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ustedes lo saben, hermanos. Dios, cuando dice que esto es así, entonces es así, hermanos. Para Dios es blanco o es negro, no hay partes grises. ¿Entendemos? O es o no es. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender. Caminar bajo el temor de Dios implica suprema obediencia a lo que Dios dice y asegurarnos de no fallar. Esto es pecar. Pecar es fallar al blanco. Entonces, cuando hablamos de su gobierno, David, hermanos, gobernó al pueblo de Israel bajo el temor de Dios. ¿Cometió errores en el camino? Claro que los cometió, hermanos. Pero recuerden lo que Dios dijo de David: David tiene el corazón conforme a mi corazón. El corazón de Dios es por el arrepentimiento, ¿acaso no? Dios no quiere que nadie se pida, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El arrepentimiento es un factor que Dios anhela y desea en la gente. Y David tenía ese factor. ¿Qué hizo David cuando cometía errores, hermanos? ¿Qué hacía David? Se arrepentía de todo su corazón. ¿Qué hizo Saúl? No le importó. Hizo lo que hizo y desobedeció a Dios y no le importó. Caso diferente, hermanos, pero David no. David tenía ese factor en su corazón
¿Qué factor salvó a Sansón, hermanos? ¿Sansón cometió errores graves? Claro, hermanos. Un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu, cometió sus errores, quedó ciego, quedó pelón, quedó agarrado ahí en una máquina, siendo la burla de los filisteos. Pero tenía el factor que llevaba a la victoria, hermanos, que era el arrepentimiento, ese temor a Dios, hermanos. Cuando estaba agarrado de esas columnas, clamó al Señor con todo su corazón. Fue la victoria más gloriosa que tuvo durante toda su vida. Y Sansón está en el cielo, lo dice Hebreos. ¿Por qué, hermanos? Porque él caminó bajo el temor de Dios, a pesar de sus errores, a pesar de lo que él hizo. Y todo eso está escrito para que no cometamos esos errores, hermanos. No para que digamos, oh, pues si él la regó, yo también la riego y después me arrepiento. No, hermanos, no nos equivoquemos. La Biblia dice que todas las cosas están escritas para que aprendamos, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Amén. Lo tomamos con sabiduría, caminando bajo el temor de quién. Es ese gobierno que necesitamos establecer en nuestra vida, el temor de Dios. Y por último, hermanos, su seguridad. ¿David vivió seguro? Claro, hermanos. ¿Nosotros debemos vivir seguros? Claro que sí. Noten conmigo en el versículo 4. Dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. O sea, va a ser glorioso, maravilloso todo. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Dice, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiera tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son de todo quemados en su lugar. David, hermanos, está hablando acerca de la seguridad que él tiene, es un pacto perpetuo, pero no así el impío, dice. Ellos van a ser arrancados. Yo tengo un pacto perpetuo, algo que Dios lo hizo. Él me prometió vida. Él prometió que mi reino sería establecido a través de uno de mis hijos. Y obvio, Dios está hablando acerca de Cristo Jesús. Jesús es hijo de David, la descendencia del rey de Israel. Jesús es el rey de reyes y señor de él, y va a establecer su trono para siempre, hermanos. Su pacto perpetuo. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y aquí es cuando nosotros entendemos que tenemos una tremenda seguridad, hermanos. Tenemos una tremenda seguridad. La vida eterna que Dios nos ha dado es a través de Cristo Jesús, el Hijo de David, que fue levantado en una cruz, hermanos. ¿Acaso no fue Jesús levantado en una cruz? Él vino con un cargo, y ese cargo era salvarnos. ¿Dios le dio el talento para hacerlo? Claro, hermanos. Dios le dio palabra a Jesús. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, y habló palabra de Dios. Y la seguridad que ahora encontramos en Él, porque Él ahora gobierna, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que, hermanos, 7 conceptos que nos van a ayudar en esta generación a servirle a Dios conforme a su voluntad. Espero que hayamos tomado nota. Y esto que nos exhorta, hermanos, a que todos nosotros vayamos sobre estas cosas y veamos y analicemos cada una de ellas. Corrijamos aquellas que necesitan corrección y promovamos aquellas que estamos haciendo ya. Pero llevemos a cada una de ellas a la excelencia, hermanos. Y que al final del día, cuando nuestro cuerpo termine su tarea aquí en la tierra, cuando expiremos, cuando nuestro cuerpo ya esté dispuesto por Dios para ver corrupción, que nuestra alma esté contenta, que este mundo pueda declarar así como David: él, ella sirvieron a esa generación conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. No nos apartemos de la voluntad de Dios, hermanos. Pablo le dijo a los filipenses: ustedes son mi corona. Las almas salvadas, Pablo decía, ustedes son mi premio.
El verlos salvos es mi premio. Hermanos, que todo lo que tú hagas, cualquier cosa que ésta sea, que Dios ha puesto en tu corazón a hacer, y que Él ha definido para ti hacer, que sea tu corona. Y que aquel día, cuando todo sea probado por fuego, hermano, no seas un cristiano amado, sino que seas un cristiano amado, cuyas obras fueron perpetuadas por Dios. Que haya memoria de ti aquí en la tierra, y que todo mundo esté contento de haberte conocido y de haber tenido de por bendición aquí en la tierra. Hermanos, la voluntad de Dios es que le sirvamos. No hay dudas al respecto, ¿verdad? Hagámoslo con responsabilidad.